¿Podría este perro policía K9 ser la clave para la supervivencia de la pequeña Lily? Cuando Lily, de 10 años, es secuestrada de un parque local, el oficial K9 Rex y su manejador, el sargento Jake Carter, corren contra el tiempo para rastrear a los criminales despiadados. A medida que la búsqueda los lleva a una fábrica abandonada, las apuestas aumentan, con el peligro acechando en cada esquina. Con cada pista que se enfría, los instintos implacables de Rex pueden ser la única esperanza para salvar a Lily antes de que sea demasiado tarde. ¿Atraparán a los secuestradores o se agotará el tiempo? El peso de la placa presionaba firmemente contra el pecho del sargento Jake Carter mientras se apoyaba contra el coche, secándose el sudor de la frente. El olor a hierba recién cortada persistía en el aire de la tarde, y el sol colgaba bajo en el cielo, proyectando largas sombras sobre el tranquilo campo de entrenamiento. Rex, su compañero K9, se sentó a su lado, alerta y tranquilo como de costumbre. Juntos, eran los mejores del departamento, un dúo de precisión y poder, temido y respetado en toda la ciudad. El ceño de Jake se frunció ligeramente, pero no había señales de tensión en sus movimientos mientras comprobaba la hora. Había sido una sesión de entrenamiento tranquila y sin incidentes. Pero todo eso estaba a punto de cambiar. El agudo timbre del teléfono de Jake cortó la quietud, una llamada urgente que atravesó la calma como un trueno. Su mano se movió rápida, instintivamente, para contestar la llamada. «Sargento Carter», dijo, con voz firme. Una voz, temblorosa pero firme, respondió: «Tenemos a una niña de 10 años, Lily Harper, desaparecida. Fue sacada de su bicicleta en el parque Riverside». Los testigos vieron una furgoneta alejándose a toda velocidad. Sin matrícula, sin otros detalles. «Te necesitamos». Jake no esperó más. Sus ojos se encontraron con los de Rex, quien inmediatamente se puso de pie, su pelaje liso y listo para la acción. No se necesitaron palabras, conocían el ejercicio. El motor del coche rugió al arrancar, y en cuestión de momentos, estaban acelerando por las calles de la ciudad, serpenteando entre el tráfico de la tarde. La radio crepitó con detalles. Cuanto más escuchaba Jake, más apretaba el volante. Una niña, tomada a plena luz del día, y sin rastro de los secuestradores, sin pistas a seguir. La ciudad, una vez pacífica en los tonos dorados del crepúsculo, ahora se sentía más oscura, más peligrosa. Cuando llegaron al parque Riverside, el aire parecía denso de tensión. El parque, generalmente bullicioso de familias, estaba inquietantemente silencioso. La cinta amarilla de la escena del crimen ondeaba en la brisa, un recordatorio del horror que se había desarrollado momentos antes. Algunos oficiales estaban hablando con los testigos, pero ninguno tenía nada de valor. Nadie había visto la furgoneta ir y venir con claridad, y nadie tenía una descripción clara de las personas involucradas. Jake salió del coche, Rex a su lado, su nariz ya temblando con el olor a pánico en el aire. Los movimientos de Rex eran deliberados y precisos, como si ya entendiera la urgencia. Las botas de Jake crujieron contra el camino de grava, sus ojos escaneando el área, notando la bicicleta abandonada cerca de un banco. No había señales de lucha, pero el vacío de la escena decía mucho. «Rex, encuéntrala», ordenó Jake, con voz firme pero urgente. La nariz de Rex cayó al suelo, sus fosas nasales dilatándose mientras comenzaba a trabajar. El K9 olfateó el aire, luego el suelo, su cola moviéndose detrás de él mientras comenzaba su búsqueda. Se acercó primero a la mochila abandonada. Una bolsa de color rosa claro, manchada de suciedad, yacía olvidada cerca del banco. La nariz de Rex se cernió sobre ella por un momento antes de comenzar a aspirar una larga bocanada, absorbiendo cada detalle. Jake se agachó junto a Rex, entrecerrando los ojos. No había señales de lucha, ni sangre, ni signos obvios de violencia. Pero esto no estaba bien. Un secuestrador no simplemente desaparece en el aire sin dejar rastro. Rex salió disparado hacia los árboles, sus movimientos rápidos y seguros. Jake lo siguió de cerca, acelerando el paso. El sol se estaba poniendo rápido ahora, el cielo pintado con profundos tonos de naranja y púrpura. La temperatura estaba bajando, y el aire olía a tierra húmeda y luz del día que se desvanecía. Cuando llegaron al borde del parque, los pasos de Rex vacilaron y se detuvo.
Jake observó cada movimiento de su perro, notando los sutiles cambios en la postura de Rex. Su compañero todavía estaba en la caza, pero algo no estaba bien. La nariz de Rex se movió de nuevo y rodeó el área, olfateando el suelo y el aire. Entonces, sin previo aviso, el rastro desapareció. El perro se detuvo en seco, su cola colgando ligeramente. El pecho de Jake se tensó. Lo habían perdido. Los secuestradores eran profesionales. No dejaron rastro de olor, ninguna señal de a dónde habían ido. Eran demasiado cuidadosos, demasiado inteligentes. La frustración burbujeó en el pecho de Jake. ¿Cómo habían desaparecido tan completamente? Rex no se rindió. Comenzó a caminar de nuevo, con la nariz pegada al suelo. Jake dudó por un segundo antes de seguirlo. Tal vez había algo más. El cielo se oscurecía con cada minuto que pasaba, y las primeras estrellas comenzaban a aparecer, pero Rex no estaba listo para rendirse. Entonces, Rex se detuvo de nuevo, con la nariz temblando mientras captaba un nuevo olor, un olor agudo y químico que no pertenecía allí. El corazón de Jake dio un vuelco. Su mente corrió. Recordó algo, un robo reciente en un almacén de productos químicos en las afueras de la ciudad. Apenas había llegado a las noticias, una pequeña historia enterrada bajo los titulares más apremiantes. Pero ese olor era inconfundible. ¿Podrían estar usando los productos químicos para cubrir sus huellas?, murmuró Jake para sí mismo. Rex se movió, tirando hacia adelante mientras seguía el rastro con energía renovada. Jake no dudó, estaba justo detrás de su compañero mientras se dirigían al callejón que salía del parque. Las farolas zumbaban por encima, su luz parpadeaba al pasar, proyectando largas sombras contra las paredes de los edificios. La fábrica no estaba lejos ahora, un lugar abandonado hace mucho tiempo, que se alzaba como una reliquia olvidada de una ciudad que una vez dependió de la industria. Su imponente estructura se avecinaba, el olor a óxido viejo y el hedor amargo de los productos químicos llenaban el aire al acercarse. Cada paso que daban se sentía más pesado. El tiempo corría. La mente de Jake estaba aguda, pero la duda lo carcomía. Se estaban quedando sin tiempo, y el rastro se estaba enfriando cada minuto que pasaba. Podía sentirlo en la boca del estómago, una sensación de urgencia que hacía que le dolieran los músculos, que apretara la mandíbula con determinación. Llegaron a las puertas desmoronadas de la fábrica, y Rex se detuvo. Su nariz ya no se movía. Estaba quieto, observando la oscuridad más allá. Lo que fuera que les estuviera esperando dentro, Jake solo podía adivinarlo. La fábrica se extendía ante ellos, una inmensa estructura de acero oxidado y hormigón agrietado, que cedía lentamente al tiempo. El aire olía rancio, denso con el olor a maquinaria vieja y el borde afilado de los productos químicos, débil pero inconfundible. Una tenue luz de las farolas cercanas se derramaba débilmente sobre el patio, proyectando largas sombras sobre el pavimento agrietado. El tranquilo zumbido de la ciudad se sentía distante aquí, amortiguado por el peso de este lugar olvidado. Las puertas, hundidas en sus bisagras, crujieron con la brisa cuando Jake dio un paso adelante. No las miró. Su atención estaba en la imponente silueta del edificio, sus ventanas rotas o cubiertas con láminas sucias. Era un lugar que había sido abandonado hace mucho tiempo, pero se sentía como si nunca hubiera estado vacío. Un residuo de maquinaria vieja y trabajo olvidado hace mucho tiempo permanecía en el aire como un vago recuerdo, un rastro de algo que una vez había estado vivo aquí. La postura de Rex había cambiado. Ya no era el compañero confiado y entusiasta que había sido hace apenas unos momentos, el perro ahora estaba parado en las puertas, con el cuerpo tenso. Su nariz se movió, pero no hubo más olfateo emocionado, ni búsqueda ansiosa. Simplemente se quedó parado, con los ojos fijos hacia adelante, su cuerpo esperando el siguiente paso. Jake sintió el cambio, un cambio que se deslizó en sus huesos como una nube de tormenta que se acerca lentamente. Sabía que Rex había sentido algo. Ya fuera el tenue olor de los productos químicos o algo más profundo, Jake no podía decirlo. Deseaba poder entender mejor los sentidos de su perro. El animal los había llevado a lugares antes, lugares peligrosos, pero Jake siempre había confiado en su instinto. Y ahora mismo, Rex no se movía.
Las botas de Jake crujieron sobre la grava mientras caminaba hacia las puertas. Gimieron en protesta cuando las empujó para abrirlas lo suficiente como para colarse. Sintió la textura áspera del hierro debajo de las yemas de sus dedos, el óxido de las edades descascarándose en pequeñas piezas dentadas. Cada paso que daban resonaba a través de la extensión vacía del patio de la fábrica. El silencio era inquietante, interrumpido solo por el ocasional susurro del viento en las malas hierbas que ahogaban el pavimento agrietado. El suelo debajo de ellos era irregular, y el aire sabía diferente aquí. El polvo parecía colgar más pesado, denso con el olor a grasa vieja, algo débilmente metálico mezclado con una dulzura acre que picaba la parte posterior de la garganta de Jake. No pudo evitar preguntarse qué había sucedido aquí. Este lugar una vez había estado vivo con el ruido de la industria, pero ahora era un caparazón hueco. Rex, siempre el primero en encontrar un rastro, dio un paso adelante. Sus patas apenas hacían ruido en el hormigón agrietado, su pelaje se mezclaba con las sombras, convirtiéndose en parte del paisaje oscurecido. La cabeza del perro permaneció baja, sus fosas nasales se dilataron mientras examinaba los olores, todavía buscando, todavía seguro de que había algo que encontrar. Los ojos de Jake escanearon el perímetro de la fábrica. Su linterna parpadeó por un momento antes de proyectar un haz débil en las profundas sombras de la entrada. La fábrica se cernía, sus ventanas rotas y vigas oxidadas insinuando la decadencia en el interior. El aire era denso y quieto, la sensación de abandono casi palpable. Sin embargo, Jake podía sentir el peso de algo tácito, como si el edificio guardara un secreto que había estado esperando durante años para ser descubierto. «Quédate cerca, Rex», murmuró Jake en voz baja, aunque sabía que su compañero K9 podía sentir lo que les esperaba mucho mejor que él. A medida que se adentraban en el patio de la fábrica, el olor a productos químicos se hizo más fuerte, más distinto. No era el olor agudo de los solventes industriales que Jake había esperado, era algo más sucio, el residuo de algo que se había dejado pudrir, decaer. Y con él, algo más permanecía, un tenue rastro del aroma de Lily, todavía suspendido en el aire, casi imperceptible pero innegable. El suelo bajo sus pies estaba resbaladizo con aceite y mugre, un testimonio de los años de abandono. Ya no había hierba aquí, ni vida, solo hormigón agrietado y ladrillo desmoronado. Cuanto más avanzaban, más podía sentir el peso del lugar presionando a su alrededor, las paredes estirándose para tragarlos en la sombra. Los movimientos de Rex se hicieron más lentos a medida que se acercaban a la entrada de la fábrica, su nariz todavía trabajando, aunque ahora estaba claro que se estaban acercando a algo. La energía habitual del perro se había disipado en algo más enfocado, más cauteloso. Jake no lo cuestionó. Sus ojos permanecieron fijos en la negrura que parecía brotar de las puertas de adelante. En el umbral, el olor a productos químicos golpeó a Jake con toda su fuerza, agudo, mordaz, una mezcla de ácido y algo orgánico, algo que se sentía mal. La fábrica se cernía como un gigante, un centinela silencioso, y la oscuridad detrás de sus puertas se extendía infinitamente hacia lo desconocido. Rex permaneció inmóvil en la puerta, con el cuerpo rígido y la nariz moviéndose de nuevo. No se movió, pero su postura hablaba más fuerte que las palabras. La tensión en el aire era palpable, tan densa que Jake casi podía saborearla. Estaban cerca. Lo que quedara atrás, cualquier rastro que estuvieran siguiendo, estaba a punto de llevarlos más profundamente al corazón de este lugar abandonado. Jake dio un paso adelante, empujando la puerta pesada y oxidada, el ruido chirriaba como uñas sobre piedra. En el interior, el aire estaba denso de polvo y el olor a humedad de la descomposición. Los haces de su linterna atravesaron la oscuridad, iluminando la maquinaria vieja y las tuberías oxidadas, pero todo parecía estar congelado en el tiempo. No había sonido, excepto por el lejano crujido del metal viejo que se movía en el silencio. Y entonces Rex se movió, sus ojos ahora fijos en algo en la oscuridad de adelante. Sus orejas se animaron mientras daba un paso tentativo hacia adelante, sus patas suaves contra el hormigón frío. El corazón de Jake dio un vuelco al seguir a Rex, la sensación de que algo finalmente se estaba descubriendo, algo oculto bajo los años de polvo y decadencia. A medida que se adentraban en la fábrica, el aire se volvía más pesado con el olor a productos químicos y el olor a algo más, algo agudo y acre, denso con el peso del peligro. Y justo más allá del siguiente conjunto de tuberías oxidadas, Jake lo vio. Un tenue brillo en las sombras.
Algo que no debería haber estado allí. Tragó el nudo en la garganta, entrecerró los ojos y entró en la oscuridad. El suelo debajo de sus pies estaba resbaladizo con aceite y años de abandono, cada paso se sentía como si amenazara con resbalar debajo de ellos. El haz de la linterna atravesó el aire turbio, rebotando en las viejas tuberías y las grandes máquinas abandonadas que bordeaban las paredes de la fábrica. Los soportes de acero dentados parecían elevarse como esqueletos del suelo, sus marcos huecos tragándose la luz débil, creando oscuros focos de incertidumbre. Y ahí estaba de nuevo, el tenue brillo que había llamado la atención de Jake antes. El tenue destello de algo reflectante en la oscuridad. Rex se quedó quieto, con el cuerpo tenso, los ojos fijos en la fuente del brillo. Jake dio un paso adelante, rozando sus dedos contra la superficie fría y oxidada de una máquina mientras avanzaba. El aire parecía espesarse a su alrededor, una pesada quietud colgando sobre el lugar como una nube, y por primera vez, Jake notó lo silencioso que era. El zumbido habitual de la vida, el ruido bullicioso de la ciudad, el chirrido de los insectos, incluso el zumbido de la electricidad, todos habían desaparecido. Todo lo que quedaba era el aire, denso y opresivo, envolviéndolos como una manta sofocante. A medida que Jake se acercaba, el olor a productos químicos se volvía más fuerte, más agudo, cortando sus senos por enasels. Un fuerte olor metálico, mezclado con algo parecido a goma quemada, le hizo girar la cabeza. Podía sentir que su ritmo cardíaco se aceleraba. Las sombras a su alrededor parecían palpitar con energía oculta, y cada esquina de la habitación parecía como si pudiera ocultar algo esperando, algo peligroso. Rex se movió de nuevo, esta vez con propósito, moviéndose hacia el brillo. Los movimientos del perro eran seguros, cada paso una búsqueda calculada, su nariz lo guiaba en un camino hacia lo que estuviera oculto en la oscuridad. Jake lo siguió de cerca, con la mano agarrando fuertemente su linterna, sus ojos escaneando los alrededores con creciente sospecha. Y entonces lo encontraron. Acurrucada en una esquina, parcialmente oculta detrás de una pila de cajas podridas, había una bolsa de lona negra, con la cremallera ligeramente desabrochada. El aliento de Jake se atascó en su garganta. Era el tipo de bolsa que se usaba para transportar grandes sumas de dinero, o tal vez, un rescate. Se agachó, con las manos temblando ligeramente mientras la alcanzaba. Sus dedos rozaron la tela áspera, el olor a polvo y productos químicos aferrándose a la superficie, pero podía sentir algo más pesado en el interior. Su mente corrió mientras consideraba las implicaciones de lo que acababa de descubrir. Pero antes de que Jake pudiera sacar completamente la bolsa de su escondite, Rex gruñó suavemente, bajo y constante, su cuerpo se tensó. El sonido era apenas audible en el silencio, pero fue suficiente para que Jake se detuviera. Sus instintos se activaron. Algo no estaba bien. Un leve clic resonó en la fábrica, tan suave que podría haberse confundido con el movimiento del edificio asentándose. Pero Jake había estado lo suficiente por ahí como para saber lo que significaba ese sonido. La bolsa no era lo único que esperaba ser encontrado aquí. La habitación parecía contener la respiración. La linterna de Jake parpadeó una vez más antes de iluminar una puerta oscurecida en el extremo más alejado de la habitación. Desde esa puerta, figuras entraron a la luz. Se movieron con los mismos pasos cuidadosos y deliberados de aquellos que estaban acostumbrados a operar en las sombras. Dos hombres, vestidos con ropa oscura, sus rostros parcialmente oscurecidos por máscaras, emergieron de la penumbra. Claramente no esperaban ser encontrados. El silencio tenso de la fábrica fue interrumpido por el susurro de la ropa y el arrastre de las botas en el suelo. El pulso de Jake se aceleró, pero no se inmutó. Rex gruñó más fuerte ahora, el sonido vibrando a través del frío suelo de hormigón. Uno de los hombres se congeló, sus ojos se dirigieron hacia el perro. El otro hizo un movimiento rápido, alcanzando algo dentro de su chaqueta. El sonido de un arma siendo sacada era inconfundible. Pero antes de que ninguno de los dos pudiera hacer un movimiento, Rex ya estaba en movimiento. Sin dudarlo, el perro se abalanzó, sus mandíbulas cerrándose con precisión. El primer hombre gritó, tropezando hacia atrás mientras Rex hundía sus dientes en el brazo del hombre, obligándolo a soltar el arma. Jake se movió rápido, con la mano ya en la radio, pidiendo refuerzos. Su voz era firme, pero la urgencia en su tono se transmitió claramente.
Se necesitan refuerzos en la fábrica en la calle 14. He encontrado a los sospechosos. Proceda con precaución. El segundo hombre echó a correr, pero Jake no iba a dejar que escapara. Levantó su arma, firme y veraz, sus ojos fijos en la figura que se retiraba. Un solo disparo resonó, no para herir, sino para detener. La pierna del hombre se dobló y se derrumbó al suelo con un gruñido. «Quédate abajo», ordenó Jake, moviéndose rápidamente para asegurar a ambos sospechosos. Rex se quedó de pie sobre el primer hombre, su gruñido disminuyendo cuando Jake se acercó. Los criminales se habían quedado sin tiempo. Minutos después, el sonido de las sirenas llenó el aire, haciéndose más fuerte a medida que los oficiales llegaban a la escena. La fábrica, una vez silenciosa y sin vida, ahora estaba viva con el movimiento de la policía y el ajetreo de los oficiales asegurando el área. Jake se quedó de pie sobre los dos criminales, su expresión ilegible, pero su corazón se aligeró mientras observaba a Rex, siempre el profesional, de pie a su lado. Cuando los criminales fueron arrestados, el alcance total de la trama comenzó a desarrollarse. Los secuestradores no solo retenían a Lily para pedir un rescate, sino que eran parte de una operación de contrabando más grande, planeando huir del país con el dinero que habían robado de varios casos de alto perfil. Pero la nariz de Rex, su dedicación, los había llevado directamente al corazón de todo. Gracias a sus agudos sentidos, toda la operación fue desmantelada antes de que pudiera alcanzar su conclusión mortal. El equipo del departamento de policía no perdió el tiempo. La valentía de Rex había salvado el día una vez más. Era un héroe, pero no estaba interesado en los elogios. Había hecho su trabajo, y ahora había terminado. La semana siguiente, se llevó a cabo una ceremonia en el departamento en honor a Rex. El jefe, un hombre alto y curtido con una voz que transmitía autoridad, se paró frente a la multitud. La habitación estaba llena de oficiales y sus familias, todos ansiosos por rendir homenaje al oficial K9 que se había convertido en una leyenda en su departamento. Rex estaba de pie al lado de Jake, su collar brillando bajo las luces fluorescentes. Sus ojos estaban tranquilos, casi indiferentes a la atención, pero Jake podía sentir el peso del momento. Este era su compañero, su amigo, de pie a su lado. El jefe se aclaró la garganta, su voz llena de orgullo. Hoy, honramos no solo a un oficial K9, sino a un verdadero héroe. Rex, por tu valentía, tu lealtad y tu inquebrantable dedicación a la seguridad de nuestra ciudad, te otorgamos la medalla de héroe K9. Los aplausos fueron ensordecedores mientras el jefe prendía la medalla en el collar de Rex, el oro brillante brillaba contra su pelaje oscuro. Rex se quedó quieto, el ligero movimiento de su cola era la única señal de reconocimiento. Y entonces, cuando la multitud se calmó, una vocecita se alzó desde la parte trasera de la habitación. Lily, la joven a quien Rex había salvado, dio un paso adelante. Sus ojos estaban llenos de gratitud mientras se acercaba al perro, con los brazos extendidos. Sin pensarlo dos veces, envolvió sus brazos alrededor del cuello de Rex, enterrando su rostro en su pelaje. Gracias, Rex, susurró suavemente, su voz quebrándose por la emoción. Sus lágrimas brillaron a la luz mientras lo abrazaba con fuerza. Rex respondió con un suave movimiento de su cola, sus ojos suaves, entendiendo el vínculo que compartían. Jake se quedó a un lado, con una orgullosa sonrisa cruzando su rostro mientras despeinaba el pelaje de Rex. El mejor compañero que podría pedir, susurró, con la voz llena de admiración.